Seguimos con este cuarto Congreso de Atracción de Talento y ahora les traemos una mirada académica con Eduardo Barros. Eduardo es PhD en Organizational Psychology de Purdue University y psicólogo laboral de la Universidad Católica de Chile. Es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del Advanced MBA. Es también fundador de Itmetrics y es Consulting, empresa de tecnología y consultoría pioneras en People Analytics y gestión de personas basadas en evidencia para organizaciones en Latinoamérica. Manténganse en línea porque no se pueden perder esta próxima presentación. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Efectivamente, acá Eduardo Barros, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y también socio fundador de Metrics y EB Consulting. Análisis predictivo en la atracción de talento. Ese es el tema que nos reúne, es un tema que personalmente me encanta, me fascina hablar de él, así que confíen en mí para que no nos extendamos demasiado. ¿En qué nos vamos a centrar hoy día? Nos vamos a centrar en lo siguiente. ¿Qué es la predicción exactamente? ¿Por qué nos tiene que preocupar estando en áreas de gestión de personas? Lo vamos a conectar con People Analytics, un concepto que a esta altura todos y todas han escuchado, sin ninguna duda, pero está la pregunta exactamente hacia dónde apunta. Vamos a ver que el vínculo es directo con la predicción. Tercero, vamos a hablar de piedras en el zapato, grandes enemigos de la predicción hecha correctamente. Luego vamos a hablar de qué hacemos finalmente para predecir bien. Vamos a partir presentando un problema y luego la idea es encaminarnos hacia una solución. Y vamos con eso, vamos a tratar de concluir cuáles son los puntos si queremos predecir bien qué es lo que hay que hacer. Bien, desde esta mirada, partamos con el punto 1. ¿Qué es predicción y por qué nos debiera preocupar a todas las personas que estamos en las áreas de gestión de talento? En primer lugar, en términos más genéricos, ¿qué es la predicción? La predicción no es exclusiva del talento, obviamente, está presente en toda la vida. Y si lo vemos en términos generales, voy a tomar la definición exacta. La predicción es el proceso de anticipar eventos o resultados en el futuro basándose en información que tengo hoy día. Lógicamente, cuando trato de entender lo que pasa en el futuro, esto es siempre un desafío. ¿Cómo lo vemos desde la selección? Es mucho más específico, pero sigue exactamente la misma lógica. ¿Cuál es esta lógica? La predicción en selección tiene que ver con tratar de entender lo que pasa con el desempeño u otras características similares al desempeño en el futuro en base a las evaluaciones, a las habilidades, ojalá medidas objetivamente hoy día, y otras competencias que las mido hoy, pero quiero entender nuevamente el futuro. Y en general quiero entender cómo afectan la ejecución de un cargo o la estadía en una organización, o eventualmente lo que quiero predecir es la permanencia en una organización y no solamente el desempeño. Por lo tanto, ya sabemos que ambas apuntan al futuro y predecimos en ámbitos muy distintos que solamente la selección. Voy a darles un ejemplo que es familiar para todos. Justo antes de hacer esta presentación, la persona que presentó justo antes me contó que el día lunes y martes próximo vamos a tener 38 grados de temperatura. Y hoy día yo me asusto mucho más que en 1970. La mayor parte de ustedes probablemente no estaban en este mundo en 1970, yo sí estaba. Y en 1970 uno veía televisión para la predicción del clima. ¿Qué pasaba? Nos decían, en 2 días más va a haber 38 grados. Lo creíamos, pero fallaba el 30% de las veces. 30% de certidumbre. ¿Qué pasa hoy día? Fíjense, esta es la predicción a 2 días. Acá vamos a la predicción a 5 días. Una predicción mucho más distante en el tiempo, por lo tanto, por definición, más compleja. Tenemos un 90% hoy día de precisión en una predicción de clima a 5 días. Espectacular. De hecho, nos falla demasiado incluso a 14 días. ¡Wow! Este es un ámbito que uno quisiera en la gestión de personas. Ya les anticipo, este escenario tan espectacular en la gestión de la predicción del clima tiene poco que ver con la precisión que alcanzamos en gestión de personas. En gestión de personas nos va a ir mucho más mal que esta predicción por múltiples razones. No vamos a estar de ninguna manera cerca del 90 y una mala noticia para algunos de ustedes, tal vez algunos y algunas de ustedes lo tienen muy claro,
tampoco vamos a alcanzar un 70% de predicción. O sea, lo que en 1970 la predicción del clima hacía posible, no es posible hoy día aún en el ámbito de la gestión de talento en general, de la selección en particular. ¿Por qué este tremendo cambio de 20%? Alguien podría decir, no es tanto, es espectacular en términos de precisión. Si nos dicen que va a llover en 10 días más, y efectivamente llueve y yo puedo tomar medidas, es una tremenda ayuda. ¿Por qué cambió? Primero, tenemos instrumentos de medición mucho más precisos de lo que nos imaginaríamos. Ahora, la predicción del clima requiere múltiples datos de múltiples ámbitos, sensores, lugares, y hoy día tenemos una capacidad computacional mucho más potente. Por lo tanto, esta precisión del 90% a 5 días de distancia no solamente tiene que ver con que los algoritmos se mejoraron, se mejoró también la capacidad de cómputo, la recolección de información y la medición de base. Si nos vamos a la selección, es como si los métodos mejoraron significativamente. En esa mirada, nos podemos quedar tranquilos, la gente que trabaja en predicción del clima ha hecho avances espectaculares, pero hay un tremendo pero que nos importa mucho también en gestión de talento. El tremendo pero es el siguiente. Esto es un hecho totalmente trágico, todos ustedes lo deben conocer. Ocurrió una lluvia torrencial brutal en pocas horas, que no dio tiempo siquiera de advertir que esto venía en Valencia, en España, y la gente se quedó atrapada, no alcanzó a escapar. Hay una cosa totalmente dramática y trágica, gente que falleció, están tratando de escapar en los autos, brutal. Lamentablemente, incluso la mejor predicción, con la mejor maquinaria, con las mejores máquinas, los mejores algoritmos, también falla. Teniendo esto en cuenta, es evidente que nos vamos a entrar ahora en por qué falla la predicción en contextos de la gestión de talento y en selección en particular. Y voy a hacer primero un pequeño énfasis en que predecir es intrínseco a la gestión de talento en su totalidad y no solamente a la selección. ¿Por qué? Yendo a algunas de las figuras que tenemos acá. Cuando capacitamos, suponemos que una intervención de liderazgo, por ejemplo, de feedback, mejora el feedback futuro. Cuando entregamos un incentivo monetario, suponemos que la conducta de esa persona o ese grupo de personas va a mejorar. Cuando promovemos a alguien, que decimos esta persona tiene alto potencial, la vamos a promover, va a enfrentar desafíos distintos, nuevamente estamos diciendo que esa persona de alto potencial lo va a hacer mejor, no hoy día, en el futuro. Predicción nuevamente. Y finalmente es evidente que en selección probablemente lo más característico es que estamos haciendo predicción de personas que ni siquiera son parte de la organización. Y hacemos una predicción basada en datos que obtenemos a nivel de muestra y la presión, la definición de nuestra acción en selección es que vamos a tener que decir cómo lo hacen en el futuro. Es evidente que esto va a ser difícil. ¿Qué cosas predecimos? ¿Quiénes predicen? Predicen los candidatos y candidatas, predicen las personas que evalúan y la organización trata de predecir quiénes se van a quedar, quiénes tienen un mejor calce y evidentemente queremos predecir quiénes lo van a hacer mejor. ¿Cuáles son las causas? Metámonos ahora en por qué esto es complejo y olvidándonos de ámbitos más controlables como el clima, pensemos cómo la predicción en selección es compleja. Número 1, la característica que aparece acá, el desempeño es multidimensional. Si mi desempeño fuera, por ejemplo, solamente hacer cálculos matemáticos, predecir que alguien hace buenos cálculos matemáticos, se puede hacer de mejor manera que predecir cuán bien atiendo al cliente, cuán bien hago los cálculos matemáticos, cuán capaz soy de seguir instrucciones, dada esa multidimensionalidad. ¿Qué cosas sabemos? Las personas no son parejas. En nuestra fantasía, nos encantaría tener personas que lo hacen bien en todo ámbito. Este es como el sueño dorado, es seleccionar personas que las pongo en el puesto de trabajo y automáticamente lo hacen de manera increíble. Este es el mundo de la fantasía. Los seres humanos venimos con cosas positivas y venimos también, como decía mi abuelita, con varias yayas, con varios problemas. ¿Cuán precisos además son nuestros sistemas para medir quiénes lo hacen bien? Son imprecisos. Sabemos que no tienen información pareja. La multidimensionalidad de lo que queremos predecir lo hace difícil. Acá no queremos predecir solo un componente, queremos predecir varios. Eso hace que la predicción sea intrínsecamente más compleja. Segunda característica también de la conducta humana. La conducta humana es multicausada.
Si tengo conducta multicausada, la conclusión lógica es que si yo quiero entender esta conducta a futuro, tengo que idealmente, en el mundo perfecto, evaluar, ojalá, todas las causas vinculadas con esa conducta futura. Y evidentemente, cuando agrego más causas, lo que estoy agregando es dificultad en la predicción. En el mundo perfecto, si tengo 10 variables que afectan una conducta, yo debiera evaluar las 10 variables y evaluar las 10 variables de manera impecable. Eso no pasa en la realidad de la selección ni en ninguna de las otras realidades de la gestión del talento. Entonces, agreguemos un problema más. Y me imagino que algunos y algunas de ustedes dirán, ya, pero con tanto problema, ¿vale la pena predecir? Eso es lo que queremos entender. Y voy a hablar acá del problema del moving target. Este es un concepto de los gringos. Los gringos hablan de que cuando algo es un blanco que se desplaza, piensen en la competencia de tiro al blanco, tiro skeet, que ganó una chilena medalla de oro olímpica hace poco. Cuando un blanco se mueve y yo le trato de disparar en el aire, obviamente es mucho más difícil achuntarle, dar en el blanco, con el blanco que se mueve, que con un blanco fijo. Y lo que ocurre acá, la analogía que hago es que el blanco es el desempeño. El desempeño humano puede cambiar por razones múltiples. Y cuando lo que trato de predecir cambia por razones múltiples, es como el tiro skeet. Me lanzan un objeto que se va moviendo y capturarlo y dispararle en el aire y pegarle al centro es, por definición, más difícil. ¿Qué es lo que se mueve? Por ejemplo, yo selecciono a una persona, a un ejecutivo de cuentas en un banco porque creo que va a vender bien y va a manejar bien a los clientes y los va a mantener vinculados a ese banco. Pero a este ejecutivo, a esta ejecutiva, le cambian a la jefa. Después, el equipo de trabajo que le encantaba, lo cambian. Y ya no tiene las personas cercanas. Una de las razones de elección de ese banco era el equipo de trabajo. Lo cambiaron. El banco decide nuevas orientaciones estratégicas y la persona dice, yo entré a una organización que quería A, ahora quiere Z. Ese cambio genera un efecto en el desempeño que resulta imposible medir o evaluar a priori. ¿Por qué? Porque me cambiaron, me movieron el blanco. Esto no lo tienen todas las predicciones. Y la predicción de la selección tiene esta gran dificultad. Lo que estoy prediciendo hoy día respecto al futuro, me cambia el futuro, el elemento, lo que van a medir, me cambia el criterio de alguna forma. Y eso lo hace tremendamente difícil. Con esta mirada, lo mismo si quisiéramos predecir permanencia y no desempeño, vamos a tener la misma dificultad. Cuando tratamos de predecir permanencia, también va a ser difícil. Entonces la pregunta acá es, ¿qué hacemos con esta predicción en selección? Mejor abandonar el barco. A este barco le entra agua por todos lados. Fuera, no lo hacemos más. La verdad es que no. Afortunadamente hay formas de resolver esto. Formas y razones. Razón número 1. Hay un movimiento internacional hace rato de People Analytics, analítica de personas. ¿Es una opción? No es una opción. Hay que moverse hacia allá. Josh Bersin, probablemente la persona en gestión de personas a nivel internacional que más influencia tiene, entendiendo lo que está pasando con la gestión de personas, nos dice, si en el pasado 10%, las organizaciones más futuristas se preocupaban de tener datos para hacer predicción, hoy día tenemos cercano al 70% de las organizaciones que lo quieren hacer. Y esto incluye organizaciones grandes y chicas. Cuando vamos a organizaciones grandes, el movimiento internacional indica, no puedo tener una organización de 1.000 personas o de 3.000 personas, que entiendo en Chile son minoría, donde no utilice y haga análisis de lo que va a pasar en el futuro. Bersin dice, básicamente, si no armo una estrategia de People Analytics, me voy a quedar directamente atrás. Y en una frase, ¿qué hace People Analytics? Hace predicción en distintos ámbitos. Si yo quiero entender por qué la rotación de un área o de una organización en su totalidad es muy alta, es una aplicación de People Analytics. Quiero entender quiénes permanecen por más tiempo en la organización. Quiero entender a quiénes se les genera un quiebre y no se van, se quedan, pero hacen un poquito de salida pasiva. Hacen este silent quitting, que hace un par de años apareció tan fuerte. Se quedan, pero no ponen toda su energía, todo su esfuerzo.
Esa es otra tarea de People Analytics. En esencia, el movimiento internacional le pone al área de gestión de personas la misión de entender el People Analytics, y hacer People Analytics es hacer predicción. Hace 100 años, las áreas de selección ya, de manera muy preliminar, hacían People Analytics. Ahora, pongámosle más piedras todavía a este camino. Algunos enemigos, comillas, de la predicción en selección y que a ratos le ayudan y a ratos le dificultan el camino. ¿Estos enemigos cuáles son? Primero, nuestro cerebro es un pequeño enemigo de esto. ¿Por qué? Nuestro cerebro es una máquina predictiva. En la imagen 1 tenemos dos personas conversando. ¿Qué hace el cerebro mientras converso con alguien? Vamos prediciendo qué me van a decir. De hecho, una mala costumbre de algunas personas, no vamos a dar ningún nombre, es que en una conversación se adelantan y le roban las palabras al otro. ¿Por qué? Porque mi cerebro va prediciendo. Segundo, voy manejando y va un auto por la izquierda. Tengo que preguntarme, va lento por la izquierda, no debería ser así, en Chile al menos. ¿Adelanto o no adelanto? ¿El auto se va a mover o no? Hay un auto detrás y le está tocando la bocina. Mi cerebro va a estar prediciendo y lo necesito. No puedo manejar sin un cerebro que predice. Eso es lo positivo. En lo negativo, nuestro cerebro está convencido de que es capaz de predecir cómo le va a ir a alguien con una pura mirada. 1 minuto. 1 minuto se demora la persona promedio en creer, tener la sensación de que en una entrevista captó si esa persona sirve para el trabajo o no. La investigación nos indica que eso es falso, pero lo hacemos. Nuestro cerebro constantemente es una máquina predictiva, pero esa máquina predictiva se equivoca y le tenemos a ratos demasiada fe a esa maquinita. Y esa maquinita hace que en procesos de selección nos saltemos etapas, nos aceleremos, etc. Ahora, una ventaja y una piedra en el zapato. La inteligencia artificial en selección genera un tremendo aporte, ha sido un progreso tremendo, pero lo que aparece en el cuadro más allá es un error fatal pensar que el problema de la predicción en gestión de personas y específicamente en selección, listo, quedó resuelto, llegó la inteligencia artificial, estamos listos, no nos tenemos que preocupar. Absolutamente esto es un no gigante. ¿Por qué? El progreso tremendo va a continuar y va a seguir ocurriendo cada mes está ocurriendo un progreso. Pero segundo, una idea importante. El progreso en inteligencia artificial no está libre de errores ni de sesgos. En otra presentación podríamos hacer un zoom ahí. Hoy día no me voy a referir más a eso. Ustedes ya lo han escuchado y lo saben. No viene libre ni de sesgo ni de error. Tercero, el tema no es acá si inteligencia artificial o no. Eso ya hace rato que sabemos que es un tremendo sí. Pero ¿cómo le sacamos más partido? La única forma de sacarle más partido es con seres humanos que entiendan mejor la inteligencia artificial, y a pesar de los múltiples llamados que me ha tocado ver en áreas de selección, no estamos siguiendo esto al día. Estamos quedando un poquito atrás. Si dejamos a la inteligencia artificial sola, el problema no se resuelve. La predicción requiere de inteligencia humana aportando al problema. Ahora, la pregunta clave, ¿qué hacemos para predecir bien? Esto es bien conocido. Número 1, requisitos fundamentales. Si queremos predecir, tenemos que entender que evaluamos, por ejemplo, a nivel de constructo. Este es el concepto. Evaluamos la personalidad. ¿Cómo la vamos a evaluar? Nunca la vamos a evaluar directamente. La evaluamos con algún método, entrevista, en este caso un inventario, un test. ¿Qué queremos predecir? Esa también es una pregunta válida. Servicio al cliente. Si tenemos claro todo lo que tenemos que medir, todos los constructos, vamos a tener que inventar los métodos. Y la pregunta por la calidad del método es siempre fundamental. Abandonada por décadas, nos ha importado poco la calidad del método. Segundo, el registro sistemático de la información. Si yo uso métodos y no registro de manera apropiada los métodos, jamás voy a poder testear de manera objetiva si mis métodos funcionan correctamente o no lo hacen de manera correcta. Luego, junto con el registro sistemático, de nada sirve el registro sistemático si el análisis de la métrica obtenida no lo hacen nunca. Por lo tanto, es evidente que tengo que tener capacidad de análisis y capacidad de comprensión de cuán bien, por ejemplo, nos está yendo cuando evaluamos personalidad a través del inventario y a través del servicio al cliente. ¿Qué podría descubrir? Podría descubrir que el inventario no es el mejor método para evaluar la personalidad, o que hay otro inventario. Inventario es equivalente a test o instrumento. La pregunta, ¿por qué método funciona mejor? ¿Cuáles tienen más demostración estadística? Tiene que estar presente en los equipos de selección. ¿Por qué? Porque si no está presente, afecta la predicción, que es la tarea número 1. Luego,
Si el servicio al cliente lo mido con una opinión genérica, lo medimos un poquito al pasar, tampoco me sirve, tengo que mejorar la medición en este ámbito. Por lo tanto, los equipos que trabajen en selección deben ser expertos en cómo evalúan, cuándo evalúan, cómo registran y, al menos parte de ellos, debieran ser expertos en cómo analizan la información. ¿Cómo mejoramos esta capacidad predictiva? Haciendo esto siempre, cuando podamos. No sirve hacerlo solamente cuando podamos. ¿Cuál es la sugerencia que da la mirada internacional más fuerte? Hay que armar una estrategia de People Analytics que no es hacer un estudio cuando estamos ejecutando la selección, sino que es pensar en una estrategia mucho más amplia que incluye cosas como la siguiente, consistente con la lámina anterior. Número 1, exactamente qué queremos impactar, qué nos gustaría poder predecir de mejor manera. Segundo, ¿cómo mediremos? La discusión hoy día es bien clara. Métodos tradicionales, por tradicional quiero decir, por ejemplo, instrumentos que miden entrevistas estructuradas, instrumentos que miden capacidad cognitiva, etc., tienen que mezclarse y tienen que poder ser compatibles con la inteligencia artificial. La pregunta, ¿con qué frecuencia lo medimos?, también está presente. En tercer lugar, ¿con qué tecnología nos apoyamos? Olvídense de tratar de hacer People Analytics con lápiz y papel o con Excel. Esto requiere registro sistemático, sistemas como Applicant Tracking Systems, inteligencia artificial que ojalá entregue información lo más transparente, sin la crítica típica de la inteligencia artificial, que es la caja negra, y software estadístico. Si voy a hacer predicción, voy a hacer cálculos una y otra vez. No dejen que el cálculo solo venga de la inteligencia artificial, hagan en paralelo un cálculo con inteligencia humana apoyada por software de estadística. Y, por supuesto, cuando uno instaura un sistema y arma un proceso de People Analytics, no está analizando el proceso de selección, está instalando primero un proceso que requiere de personas que entiendan el proceso, que puedan ejecutarlo y que tiene la tecnología correcta apoyándolo. Sin esta conversación, sin un proceso declarado e instalado que tenga apoyo político, porque esto requiere inversión, y entiendo, es más fácil de hacer para las grandes organizaciones, no vamos a poder ejecutar bien. Proceso, personas que lo puedan ejecutar y la tecnología correcta. Terminando ya con la presentación, algunas conclusiones generales. Si trabajamos en selección, no ser expertos en predicción es un gran problema, hay que serlo. Segundo, todo indica, toda la información del ambiente indica que nos van a exigir predecir y predecir mejor. Tercero, no podemos tener predicción sin tener gente preparada y tenemos que prepararnos mucho más, hay una tarea pendiente. Grandes organizaciones debieran tener áreas de People Analytics. Y evidentemente, esta es una charla sobre predicción, pero la predicción no es lo único. Nos interesa la experiencia de candidatos, nos interesan procesos que sean inclusivos y la selección no resuelve el problema. Si la selección no viene bien acompañada de otros buenos procesos, la selección se queda absolutamente sola. En un ejemplo de inclusión para cerrar, si yo quiero hacer una predicción de cuán bien le va a ir a personas que contrato con algún nivel de discapacidad, en qué contexto lo van a hacer mejor, qué contextos podrían ser riesgosos, y eso nuevamente alude a la necesidad de predicción, incluso cuando nos abrimos directamente a procesos donde la inclusión juega un rol central. Muchísimas gracias y nos estamos viendo, espero, en el Congreso también presencial. Hasta luego.